¿Sabes qué es Yenka? ¿Has escuchado alguna vez sobre esto? Probablemente estarás pensando que es este juego de mesa. Pues no. Realmente Yenka es una plataforma de simulación de laboratorios virtuales en la cual cuentas con temas como informática, matemática, ciencia y tecnología. Eh, a continuación te voy a mostrar el planteamiento de un laboratorio de soluciones químicas. Inicialmente dentro del laboratorio contarás con una serie de instrucciones, los cuales te indicarán cómo debes descargar el programa. Adicionalmente, instrucciones que te servirán en el manejo de los elementos en Yenka como gráficas, paneles. Y finalmente contarás pues con las instrucciones que te indican cómo debes guiarte dentro del laboratorio y qué es lo que tienes que hacer en los diferentes entornos de simulación. Así que empecemos. Comencemos entonces con el laboratorio que tenemos preparado, que es un laboratorio de soluciones. Entonces, iniciemos. Dentro del laboratorio también cuentas con unas instrucciones, las cuales te indican cómo puedes moverte, pues de las flechas siguiente o anterior. Puedes abrir nuevamente esas instrucciones cuantas veces quieras, puedes pausar el laboratorio. Te dan unas indicaciones con respecto a los barqueres o matraces en este caso. Y adicionalmente también te dan unas instrucciones con respecto a las gráficas que contarán dentro de los entornos, pues que las vas a encontrar ahí. Entonces iniciemos con la simulación. En esta barra inicialmente vemos que contamos con un vaso de precipitados, con un calentador eléctrico, con agua, cloruro de potasio y cloruro de plata. En este entorno lo que se pretende hacer es verificar qué elementos son solubles y qué elementos no. Estos dos elementos, uno de ellos puede ser soluble o no lo puede ser. Entonces vamos a verificar qué sucede al momento de hacer el laboratorio. Cuentas con una gráfica la cual te indica qué pasa si tú vas incrementando la temperatura, qué elemento se hace soluble de estos dos y qué no, y puedes iniciar el gráfico, reiniciarlo, detenerlo y también puedes exportar los gráficos. Eh, Contarás con unos paneles dentro de los elementos, los cuales te van a dar los detalles de las reacciones, también te van a mostrar los átomos. Cuentas también dentro del panel con una instrucción que es vaciar pues el vaso de precipitados y adicionalmente también para ponerle etiquetas. Así que vamos a iniciar pues con la simulación. Entonces digamos pues que yo voy a arrastrar el agua y voy a arrastrar el cloruro de potasio. Voy a empezar entonces a llenar eh, el agua pues de cloruro de potasio y vamos a verificar qué sucede con esto. Entonces yo empecé aquí a agregarle y aquí podemos ver que en disolución se encuentra el cloruro de potasio. Podemos verificar que a medida de que yo voy calentando y voy agregando más cloruro de potasio, pues el gráfico aquí va creciendo exponencialmente. Esto significa que este elemento pues si se diluye con el agua y si entonces lo que hace es que se fusiona, o sea, se mezcla, se crea una mezcla con el agua inicialmente. Ahora, pues como te lo indiqué anteriormente, vamos a vaciar, vamos a parar el gráfico, lo vamos a reiniciar y vamos a ver qué sucede entonces con el cloruro con el cloruro de plata. En este caso, para el cloruro de plata, yo voy a agregar entonces nuevamente agua y voy a agregar entonces cloruro de plata. Ahí estoy calentando y se puede ver, si inicio el gráfico, que eh, inicialmente pues es una línea recta. Esto significa que el cloruro de plata no se mezcla con el agua y podemos verificar que al fondo, si verificamos un poco más, el cloruro de plata se queda hasta el fondo, no se diluye completamente con el agua, que es lo que inicialmente también se puede evidenciar en el gráfico. Y como podemos verificar aquí, pues el cloruro de plata no se ha diluido en ningún momento. Entonces, aquí de este laboratorio podemos dar evidencia que el cloruro de plata pues no es soluble al agua y el cloruro de potasio pues sí lo es. Continuando con el laboratorio, pasaremos al entorno 2, el cual
lo que se pretende realizar es mediante ácido sulfúrico y solución de amoníaco, pues realizar una mezcla con agua y verificar qué compuestos o qué elementos son ácidos finalmente o son bases. Aquí tenemos entonces un indicador universal, el cual entonces, pues, valga la redundancia, precisamente lo que hace es indicar el color rojo, pues que el color rojo indica que es un ácido y cuando se va acercando más al azul, finalmente pues por tornarse morado, es porque se está acercando entonces a un compuesto que es base. Entonces inicialmente pues vamos a arrastrar el vaso de precipitados y arrastraremos el agua. Empezaremos entonces con el ácido sulfúrico y lo que vamos a hacer es que entonces pues vamos a verter el agua y después hay que tener muy en cuenta pues la concentración que tienen estos elementos. Aquí tenemos nomás 10 mililitros, es una pequeña cantidad y a los moles pues que está concentrado. Entonces vamos a mezclarlo con el agua. Vamos a verificar entonces nuevamente las reducciones, qué es lo que va sucediendo y el papel indicador es el que nos va a dar entonces la indicación de qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí se puede verificar que entonces se torna como un compuesto ácido que inicialmente pues por el nombre es lo que se pretende. Y asimismo, pues vamos a verificar entonces nuevamente vaciando el vaso de precipitados, qué sucede entonces con la solución de amoníaco. Entonces inicialmente vamos a nuevamente verter el agua, vamos a mezclarla. En este caso vemos que tenemos un mol de concentración, los mismos 10 mililitros, pero un mol de concentración. Y vamos entonces a hacer el procedimiento. Arrastramos un papel indicador y en este caso podemos verificar entonces cómo se compone de una base. Aquí podemos verificar entonces cómo van reaccionando estos elementos con el agua y qué soluciones y reacciones se van presentando aquí. Inicialmente pues también podemos verificar qué va sucediendo, cómo le van saliendo pues burbujitas al agua y bueno, este es el entorno 2. Finalmente, procederemos pues a pasar al último entorno, el cual el último entorno lo que nos indica que debemos hacer en este caso es pues nuevamente con el vaso de precipitados vamos a verificar entonces vamos a conocer una concentración desconocida a partir del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio. Entonces inicialmente arrastraremos el vaso de precipitados nuevamente y arrastraremos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico pues lo vamos a verter dentro del vaso de precipitados y vamos a arrastrar la uretra. Vamos a agregar fenoltadeína al vaso de precipitados. Aquí podemos ver pues en las reacciones qué es lo que está sucediendo, qué hay. Y efectivamente pues verificamos que en los indicadores hay fenoltadeína. Y ahora vamos entonces a arrastrar el hidróxido de sodio y lo vamos a poner entonces en la uretra. Hay que tener muy en cuenta cuál es el volumen inicial de la uretra y qué volumen termina. Esto con el fin de entonces verificar pues cuánto fue la cantidad que se vertió o que se concentró, porque así a partir de la fórmula podemos verificar entonces cuánto es la concentración. Entonces vamos a empezar a vertir gotica por gotica. Ahí podemos verificar entonces que se empezó a vertir el elemento y vemos cómo va avanzando entonces el volumen. Vamos a abrir un poquito más el caudal. Estamos viendo cómo se va llenando. Hay que tener muy en cuenta cuándo se va llenando y qué es lo que va sucediendo con la mezcla. Listo. Aquí podemos verificar qué sucedió. La mezcla se convirtió entonces de otro color. Se puso de este colorcito como lo indica aquí el indicador de fenoltadeína. Esto indica que en base al volumen que teníamos inicialmente, que era de 7.4, y con este volumen que finalizamos, que es de 12.46, se puede verificar entonces qué clase de concentración
es la que tenemos. De esta manera, teniendo pues estos dos volúmenes, el volumen inicial y volumen final, lo que se puede verificar entonces en las instrucciones como lo tenemos aquí indicado es entonces la concentración. A partir de esto podemos hallar la concentración desconocida, donde C1 y C2 respectivamente pues son las concentraciones y V es el volumen. Eh, pues V1 y V2, que finalmente son los volúmenes iniciales y finales entonces de los elementos y compuestos que pusimos en el laboratorio. Este sería pues como tal el laboratorio propuesto de soluciones químicas. Muchas gracias.